raíz de la quiebra del banco, ¿no? Los bancos allá de Estados Unidos, ¿no? Me imagino que el tema de las tasas pasivas de afuera que mejoraron sensiblemente atraen capital, ¿no? Sí, él quiere cambiar el régimen actual que hay, no es fácil. Bueno, 6:05 de la noche, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 153 de CECIMIN, convocada para el día 14 de marzo a las 6 de la tarde. Un año de la guerra Rusia-Ucrania y están invitados dos personas que conocen a profundidad el tema, Alan Catey y Powell Wozniak. Alan Catey es ecuatoriano, vive en Quito, estudió en el Colegio Alemán, es egresado en Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Católica, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, empresario en servicios. Alan es cónsul ad honorem de la República de Albania en Quito, presidente del Comité Cultural del Cuerpo Consular de Quito, analista internacional para varios medios audiovisuales escritos en radio y TV. Alan da conferencias y charlas sobre temas históricos y geopolíticos. Tiene una gran pasión por la historia como maestra y clave para leer el hoy y vislumbrar el mañana. Dentro de su hobby es montañista y ecologista de viejo cuño. Alan Powell Wozniak actualmente es el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Polonia en Colombia, Antigua y Barbuda y Santa Lucía. Powell es diplomático de carrera, funcionario de planta del Servicio Civil. Él es graduado del programa de Neofilología con especialización en estudios ibéricos y el programa de Ciencias Económicas de la Universidad de Varsovia. En el año 1998 concluyó su formación diplomática y consular en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia. En los años siguientes estuvo a cargo de relaciones de países en América Latina y el Caribe. Goza de una amplia experiencia en las misiones diplomáticas. Fue segundo secretario de Asuntos Políticos, Económicos, Culturales y Prensa de la Embajada de Polonia en Caracas. Primer secretario de Asuntos Económicos, Promoción y Seguridad en la Embajada de Polonia en Bogotá y consejero jefe de la sección Política y Económica en la Embajada de Polonia en México. También allá estuvo como jefe temporal de la misión. En el año de 2019, Powell Wozniak fue nombrado subsecretario de Estado en el Ministerio de Defensa Nacional, por lo cual conoce muy bien el tema que va a hablar hoy. Responsable de Asuntos Internacionales. El 24 de octubre del 2020 asumió como embajador de la República de Polonia en Colombia y en los países de acreditación adicional como son Antigua y Barbuda y Santa Lucía. Muchas gracias a Alan y a Powell por estar hoy con nosotros en este interesante tema después de un año de la guerra. Creo que es, si no me equivoco, la cuarta reunión que hacemos con Alan sobre este tema. José Luis, gracias por acompañarnos desde Washington
tiene la palabra y nos va a comentar un poquitico cómo va a ser hoy el tema de esta reunión. Jorge, Gracias. muchísimas gracias, sí, por la invitación, como siempre, a poder hacer la moderación de esta actividad que es muy importante, a pesar de que la gente no se dé cuenta de que la continuidad del conflicto sigue teniendo consecuencias complejas para el mundo, y en ese sentido, así como hace un año cuando se hizo la primera reunión había un infinito interés en saber lo que estaba pasando, pareciera ser que en muchos casos para los medios de comunicación y para la mayoría de la gente, la opinión pública, ya no tuviera una repercusión tan directa y tan importante. Solo por dar un ejemplo muy sencillo, y ahora lo estábamos mencionando, el tema de la crisis de estos dos bancos acá en los Estados Unidos tiene una secuela que viene directamente relacionada con lo que pasó hace un año. Si no se hubiera presentado la guerra Rusia-Ucrania, si no se hubieran presentado las sanciones de Occidente, especialmente de Estados Unidos, si no se hubiera presentado la inflación que generó la guerra, si no se hubiera presentado la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de frenar las tasas de interés, de aumentar las tasas de interés, perdón, para que no se continuara con el tema alcista en materia de la situación económica de los Estados Unidos y del resto del mundo, no se habría presentado seguramente esta situación que estamos viviendo hoy y que al parecer no ha causado la preocupación que debería en ciertos sectores. Es decir, para quien no se dé cuenta de que todo esto tiene una serie de elementos concatenantes, pues definitivamente no han entendido nada de lo que está pasando en el mundo y de lo que está previéndose hacia adelante. Por eso es tan importante tener tanto a Alan Catey como historiador, como abogado, con los elementos jurídicos que esto tiene, como analista internacional, y al embajador de Polonia en Colombia, a Pavel Woźny. El embajador tenía ahorita una reunión con otros embajadores, de hecho me dijo que le diéramos un margen de unos minutos mientras se incorporaba a la reunión, y por eso pues me parece importante que podamos comenzar con Alan para ver qué ha cambiado en este año que se cumplió con respecto al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y qué tenemos en este momento y qué podríamos esperar con respecto a lo que viene. Entonces, Alan, por favor, tú sabes cuáles son las reglas de juego, y también para todas y todos los invitados que nos acompañan hoy, y es poder hacer preguntas, comentarios. Tenemos abajo un chat en caso de quien quiera hacerlo por el chat, o abajo también en las pantallas está reacciones, levantan la mano y con eso podemos hacer las preguntas. Alan, por favor, adelante. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes con todos. Sí, estaba justo recordando que hace un año, un poco antes del inicio de la guerra, hicimos el primer programa sobre este tema, y con este vamos pues para el cuarto. Hemos seguido el desarrollo del conflicto con las dudas iniciales que todos teníamos. Yo, como les dije en su momento, entre otros muchos analistas, dudábamos en cierta forma de que Rusia atacara. No le veíamos sentido en lanzarse a una guerra cuando al señor Putin le había ido tan bien con su exitoso libreto sacado del manual hitleriano de la defensa de las minorías perseguidas en Georgia y en el Donbass, o en el caso de Crimea, una copia del Anschluss que Hitler hizo de Austria en 1938. Con el embajador conversamos y estoy seguro que con su inapreciable conocimiento directo sobre este tema tan complejo, nos va a dar muchas luces para mejor comprenderlo. Y hemos quedado en dividir esta tertulia en 4 temas que creemos van a ser ilustrativos, más allá del detalle del conflicto, y que se refieren más bien a un análisis de la argumentación retórica rusa para justificar sus pretensiones desde la historia.
lejana y cercana, ¿no? Respecto de temas como la inexistencia de Ucrania o de que ésta ha sido parte de Rusia siempre, tratándose de pueblos hermanos con igual cultura y lengua. El embajador nos referirá la historia reciente, a partir de la creación de la Unión Soviética, y yo tocaré los 900 años anteriores, remontándome a la cristianización de Kiev y a su génesis como cuna de la cultura eslava oriental. Los otros dos temas se referirán, por mi parte, a un análisis desde el derecho internacional del conflicto en sí y de los crímenes de guerra y contra la humanidad que se han producido durante la invasión y a consecuencia de esta, incluso con acusaciones de genocidio. Por su parte, el embajador hará referencia al cómo se ha producido y desarrollado el importante apoyo internacional a Ucrania en su lucha ante la invasión rusa. Entonces, arrancando con esta historia lejana, nos remontamos 1000 años atrás, cuando Kiev era ya una ciudad significativa en ese momento, al haberse convertido en la capital de la Rus de Kiev, alrededor de unos merodeadores escandinavos que, como en Europa occidental también lo hicieron, a lo largo de siglo y medio habían consolidado un gran estado que se extendía desde el mar Báltico al mar Negro, al tiempo que se integraban a la población eslava originaria. Reinaba en ese momento otro Vladimir, no el actual, llamado el Grande, a quien se atribuye el esplendor máximo al que llega la ciudad, con la conversión masiva de sus habitantes al cristianismo ortodoxo, la adopción del alfabeto cirílico y la llegada de un patriarca para el establecimiento de la administración eclesiástica ortodoxa. Alrededor de estos cambios, las primeras expresiones que existen escritas en eslavo oriental se producen en la forma de textos religiosos e históricos en esta Rus de Kiev, en su capital. Para ese momento no existía, más allá de alguna aldea sin importancia, ninguna Moscú, que recién se fundaría hacia 1150, es decir, unos 150 años más tarde del esplendor de Kiev. Queda claro entonces que Rusia se origina en Kiev y en otras ciudades como Novgorod, con una Moscú bastante más tardía. Los fundamentos de la cultura eslava oriental se establecen desde Kiev como matriz de esa cultura. En 1242, del este llegan los conquistadores mogoles que encuentran a este estado, a esta Rus de Kiev, en un momento de fragmentación, de disputas dinásticas que los vuelven fácil presa de una fuerza militar abrumadora. Kiev cae pronto y es saqueada e incendiada al mismo tiempo que otras 14 ciudades y aldeas, entre ellas Moscú también. La presencia de tártaros y mogoles en las costas del mar de Azov y del mar Negro, en su borde norte, se mantendrán durante siglos, y su amenaza permanente de raids, de rapiña. Ellos lo que buscaban es esclavos para comercializarlos. Para 1386, buena parte de lo que fuera la Rus de Kiev, esta incluida, pasan a formar parte de la que será denominada Mancomunidad Polaco-Lituana, que se convierte en un importante estado medieval con muchas influencias de la cultura y hasta de la religión católica occidental, que se establece en lo que hoy es Ucrania, llamada entonces Rutenia, bajo la denominación de Iglesia Uniata, de rito católico y subordinada al Papa. Esta asociación crea a lo largo de 400 años, ojo, una distancia creciente entre lo que ya empieza a reconocerse como Ucrania para diferenciarse del Gran Ducado de Moscú, que mientras tanto y hasta el año 1500 está empeñado en el este y en el sur en una suerte de guerra de reconquista con los tártaros que habían invadido antes, que se han convertido al Islam.
La mancomunidad y luego el Reino de Polonia, enfrentados a un triple cerco por el imperialismo ruso al este, el austrohúngaro por el oeste y el prusiano por el noroeste, va siendo desmembrada hasta su desaparición en el siglo XVIII. Pero antes de esta, entre 1648 y 1775, es decir, durante 125 años, se crea el Hetmanato cosaco en Ucrania central y occidental, efectivamente un estado ucraniano independiente que usa la moneda polaca como propia y durante 20 años el idioma polaco para sus actos administrativos regulares. A partir de 1667, impulsa el uso del idioma común ucraniano en la administración pública, diferenciándose claramente tanto del polaco como del ruso. Ucrania es incorporada al Imperio Ruso, en el cual permanece hasta 1917, con la caída de la dinastía Romanov, tras las derrotas en la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Febrero, el antecedente de la de octubre, que conduce a la creación de la Unión Soviética. Mientras Ucrania es parte del Imperio Ruso, sufre sistemáticamente por parte del régimen imperial el ataque a su idioma, que es prohibido y menospreciado, a su cultura, que se busca desaparecer, y hasta a la religión católica, a la que se ve como una amenaza a la unidad religiosa ortodoxa rusa. Esta política de genocidio cultural en pro de la rusificación del imperio será seguida y aún radicalizada por el régimen bolchevique, que emerge vencedor de la Guerra Civil Rusa entre 1917 y 1921, cuando se coarta la ambición de independencia ucraniana, que en realidad dura muy poco tiempo. Con este breve repaso, espero haber podido evidenciar el escaso sustento del nuevo imperialismo ruso, que de nuevo tiene muy poco en lo referente a las cercanías étnicas, culturales y lingüísticas. Hace 800 años, ambos países tomaron caminos separados, con una Ucrania mucho más cercana a Europa de lo que Moscú jamás ha buscado. Entre 1386 y 1775, Ucrania fue parte de Europa, es decir, 400 años. De Rusia y de la Unión Soviética lo ha sido por 220. Cabe preguntarse cuál habrá sido la más importante. Si observamos además el cómo fue tratada Ucrania durante su paso por el Imperio Ruso y el Soviético. Cuando se le escucha al presidente Putin hablar de la hermandad entre Rusia y Ucrania, después de ver las escenas de destrucción, pero más aún, las de barbarie, inevitablemente se me viene la bíblica imagen de Caín y Abel. Mi abuelo tenía un dicho que calza muy bien: de esos parientes, pocos y lejos. De este último tema nos hablará con mucha mayor autoridad el señor Pavel Wozniak, embajador de la República de Polonia en Colombia. José Luis, ¿ya contamos con el embajador? Estoy viendo, dame un segundito. Sí, que creo que ya está conectado. Un segundo. Pavel, ¿estás ya conectado? Que veía que tenía algún problema con la conexión. ¿Aló? Ya, ahí está. Pavel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y les pido perdón por llegar tarde, pero justamente acabo de huir, la verdad, escapar de una reunión de los embajadores de la Unión Europea. Entonces, bueno, los dejé solos y bueno, llegué corriendo para reunirme con ustedes. No, muchísimas gracias a ti. Ya Jorge hizo la presentación del caso y Alan hizo parte de la descripción histórica. Pavel, comentándole a todos nuestros asistentes hoy de la importancia de darle seguimiento un año después a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que está teniendo para todo el mundo. Entonces, después de esta presentación inicial,
que hizo Alan desde Quito. Tienes tú la palabra desde Bogotá y luego ya vamos a los comentarios y preguntas. O sea que adelante, Pavel, por favor. Listo. ¿Me oyen bien? Perfecto, Perfecto, gracias. embajador, le oímos bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por haberme invitado a este encuentro donde podemos hablar de la guerra en Ucrania, pues cuando ya pasó más de un año sobre el comienzo. Bueno, una guerra que realmente nosotros llamamos siempre la agresión rusa o la invasión rusa contra Ucrania, porque para evitar algunas malinterpretaciones que a veces se presentan en el espacio público, o algunos dicen que es una guerra entre Rusia y Ucrania, como si estuviéramos hablando de dos actores iguales o digamos de dos países que, bueno, que están luchando entre ellos, pero no está muy claro quién es el agresor y quién es el agredido. Pues aquí obviamente creo que nadie de nosotros tiene duda quién es el agresor, quién comenzó la guerra y quién es la parte atacada que tiene que defenderse. Bueno, lamento no haber escuchado pues la introducción de Alan, porque a lo mejor, bueno, me sería más fácil continuar de esta manera. Sin embargo, pues así nos hemos pues puesto de acuerdo antes de esta charla, antes de este encuentro, cómo lo vamos a manejar. Y entonces nos pusimos de acuerdo que vamos a dar un cierto fondo histórico, primero para tratar de entender las causas, digamos, de dónde surgió esta guerra, pues la agresión rusa, cuáles fueron, digamos, el fondo histórico, las causas para esta guerra. No quiero decir justificaciones, porque obviamente es una agresión que no es justificada, pero ¿cuáles fueron los factores que llevaron al gobierno de Putin a empezar esta agresión hace más de un año? Y pues por eso es necesario dar cierto fondo, cierto contexto histórico. Me imagino que Alan pues ya habló un poco de la historia de Rusia y Ucrania y esta parte del mundo pues un poco más atrás en el pasado. Yo quisiera subrayar unos aspectos que después obviamente podemos desarrollar o respondiendo a las preguntas podemos hablar más en detalle, pero yo quisiera retroceder un poco en la historia a la época del comunismo, de la Unión Soviética, de la cortina de hierro, de la Guerra Fría, para tratar de entender el modo de pensar de los rusos, o por lo menos las maneras de justificar esta agresión. Justificar no solamente ante el mundo, sino que sobre todo ante los propios ciudadanos rusos. Porque estamos viendo una cosa bastante extraña, tal vez sorprendente, también chocante, que todavía la mayor parte de los rusos siguen apoyando a Putin, siguen apoyando esta guerra absurda, donde pues obviamente se atacan a los civiles, la infraestructura civil, los hospitales, las casas, los edificios, las escuelas, donde mucha gente que no tiene nada que ver con la guerra pierde la vida. Se cometen muchas atrocidades y sin embargo la mayoría de los rusos siguen apoyando a Putin. ¿Y por qué? Pues además de toda la ideología imperial o imperialista que siempre estuvo presente en Rusia desde hace muchos años, o miles de años, que bueno, siempre pues Rusia nunca fue una democracia, siempre fue un país gobernado por un poder autoritario, casi absoluto. Primero fueron los zares, después fueron los dirigentes comunistas, ahora es el señor Putin, que además, como ustedes saben, viene de los servicios secretos comunistas. ¿Y cuál fue la ideología que siempre fue presente en Rusia? Pues algo que se llama Ruski Mir, o la paz rusa, traduciendo al español, que siempre estuvo presente en el modo de pensar de los rusos y siempre estuvo presente en la propaganda rusa dirigida ante todo a sus propios ciudadanos. Rusia siempre fue presentada como una civilización única, como un país
grande, enorme, pues sí lo es, en cuanto al territorio es el país más grande del mundo. Y siempre los rusos quisieron verse como una civilización única, pues que no pertenece ni al Oriente ni al Occidente. Somos únicos. Los rusos somos únicos, somos como una civilización aparte, que tiene, bueno, su propia cultura, obviamente, su propia historia, pues muy rica, pues hubo muchos pues, poetas, escritores, músicos, compositores excelentes en Rusia, ¿verdad? Entonces, ellos están tratando de presentarse como, bueno, una civilización pues única en el mundo que debería estar tomada en cuenta y realmente no es valorada lo suficiente. Y además está rodeada de, bueno, de enemigos, de poderes que tratan de destruirla o por lo menos limitar su, bueno, su importancia, su influencia en el mundo. Y esos poderes enemistosos, pues sobre todo son el Occidente, pues ampliamente entendido, pues que es que el símbolo de este Occidente es Estados Unidos, pero generalmente, bueno, también Europa Occidental, pues la OTAN, la Unión Europea. Ellos son pues estos enemigos que quieren o destruir Rusia o por lo menos como que disminuir su importancia, su influencia en el mundo, que es algo que los rusos piensan merecer. Y hablando precisamente de Ucrania, de las relaciones con Ucrania, y pues retrocediendo un poco en la historia a este periodo de la Guerra Fría, de la Unión Soviética. Durante estos tiempos, Rusia, o la Unión Soviética de aquel entonces, fue un poder dominante con una dominación absoluta en el mundo socialista o comunista. En esta parte, bueno, cuando el mundo estaba dividido en el bloque occidental o capitalista y el bloque oriental o socialista, pues obviamente el líder absoluto, dominante, autoritario en esta parte oriental socialista fue la Rusia soviética o la Unión Soviética, que en teoría fue un organismo compuesto por varias repúblicas soviéticas, en teoría autónomas, pero en práctica totalmente sujetas al poder y a la voluntad de Moscú, de Rusia. Y Ucrania en aquel tiempo formó parte de la Unión Soviética, fue una de estas repúblicas soviéticas, en teoría autónomas, pero en práctica totalmente dependientes del poder central de Moscú, de las decisiones de Moscú, que, bueno, que no tuvieron nada que ver con pues, con la voluntad propia de los ucranianos, con el concepto de desarrollo político, económico, social de Ucrania. Pues aquí pues basta mencionar uno de los hechos históricos trágicos que ustedes saben, que fue el Holodomor en los años 30, cuando pues ya Ucrania formó parte de la Unión Soviética. Bueno, y esta política pues totalmente ineficaz, digamos, de la planificación central, totalmente sin tomar en cuenta las necesidades o sea, ni las leyes de mercado, ni las necesidades de las poblaciones. Fue, bueno, no fue solamente ineficacia de esta política económica, sino que también fue, me imagino, creo que también fue algo deliberado por las autoridades de Moscú, pues las decisiones que causaron una hambre o hambruna en Ucrania en los años 30, cuando murieron, pues no quiero dar las cifras equivocadas, pero millones de ucranianos, creo que fueron más de 10 millones o más de ucranianos que murieron de hambre como consecuencia de esta política pues totalmente errónea, equivocada de Moscú, por la cual, bueno, Ucrania, pues es una paradoja, Ucrania que se puede decir que es la abastecedora de trigo, no solamente para la Unión Soviética en aquel entonces, sino para toda Europa. Ucrania tiene las tierras más fértiles de Europa, más productivas de Europa, las tierras agrícolas. Y producía mucho trigo, pues mucho alimento para toda Europa y toda Unión Soviética, y
Y esta riqueza agrícola fue totalmente aplastada durante los tiempos de la Unión Soviética y parece una ironía trágica que en esta región tan rica, con las tierras tan fértiles, con la agricultura tan desarrollada, más de 10 millones de personas murieron de hambre en los años 30. Bueno, eso fue solo un ejemplo trágico, bueno, del desastre que fue para Ucrania la pertenencia a la Unión Soviética. Y, bueno, ¿qué pasa? Pues, después de la Segunda Guerra Mundial, pues 40 años de la existencia de la Unión Soviética, de dos bloques opuestos, el bloque socialista oriental y el bloque capitalista occidental. Y de repente llega algo en la historia, pues, que es, bueno, un cambio radical. O sea, después de 40 años primero de esta división del mundo entre los dos bloques opuestos, y segundo, 40 años de este sistema político autoritario y económico totalmente ineficaz, que fue el comunismo, empiezan los cambios. ¿Cómo empezaron los cambios? Primero, llega en la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, el primer secretario del Partido Comunista, pues el jefe de Estado, quien quiere, bueno, viendo que este sistema, sobre todo económico, es un desastre, que bueno, que todo escasea, que es una economía totalmente ineficaz, que el país, pues potencialmente tan rico, pues cae cada vez en una crisis económica más profunda, decide reformar el socialismo. Mikhail Gorbachev, pues no quiso destruir el socialismo ni la Unión Soviética, quiso introducir algunas reformas, abrir un poco la puerta a la libertad, a la pluralidad, a la economía de mercado, por lo menos en parte, y ciertas reformas, ciertas libertades cívicas que podrían como dar cierto alivio, cierto aire, respiro, pues a este sistema petrificado y totalmente ineficaz. Y entonces se abre la puerta a las reformas, la famosa perestroika, que es como la reconstrucción en español, y empiezan las reformas en la Unión Soviética. Sin embargo, un sistema, pues, que por definición es totalmente incompatible con las reformas, ¿no? Porque es un sistema políticamente autoritario contra los derechos humanos, contra las libertades cívicas, y en la economía, pues, es totalmente ineficaz porque se apoya en la planificación central, que no toma en cuenta, pues, las necesidades de las poblaciones ni las leyes de mercado. Cuando este sistema empieza a cambiar, empieza a caer. O sea, simplemente es un sistema que cuando empiezan como las reformas, estas reformas hacen caer las mismas bases del sistema. Y entonces empieza toda esa transición democrática en Europa. Aquí pues debo subrayar el papel de Polonia, que en Polonia en los años 80, a finales de los años 80, surge el movimiento de la solidaridad, que es la oposición al gobierno comunista, liderado por Lech Wałęsa y sus colaboradores. Y las propias autoridades comunistas de Polonia pues llegan a la conclusión de que este movimiento de oposición es tan fuerte que no se puede ignorar, hay que sentarse a hablar con ellos, y surge la famosa mesa redonda entre el gobierno comunista por un lado, por otro lado la oposición liderada por el movimiento Solidaridad, y se negocia una transición al sistema democrático, con elecciones libres, con libertades cívicas y con un sistema económico que ya tiene elementos de la economía de mercado. Es una transición pacífica, es muy importante, aquí hago como un paréntesis, pero de pronto es una experiencia que podría servir, bueno, también a los países latinoamericanos, de pronto a Colombia, por ejemplo, pues en las negociaciones de paz. En Polonia sí lo hicimos y logramos pues cambiar totalmente el sistema de manera pacífica. Pero, ¿a qué voy? ¿Por qué estoy hablando de todo eso?
Este es el comienzo del fin del comunismo, que ya, bueno, de hecho muy rápido, muy pronto, se cae. Los países socialistas pues cambian su sistema, pues es una reacción en cadena. Pues después de Polonia pues sigue Checoslovaquia, sigue Alemania, pues Alemania se reúne, se reunifica, cae el muro de Berlín, que es todo un símbolo de la caída del comunismo. Bueno, otros países que básicamente abandonan el comunismo y pasan al sistema democrático de manera generalmente pacífica. Una excepción es Rumanía, donde pues este paso a la democracia fue bastante violento y sangriento. ¿Y qué pasa? El bloque soviético se derrumba. Los países antes dependientes de la Unión Soviética se independizan pues, y escogen su propio camino, empiezan a ser países soberanos y su primera ambición como países ya independientes es unirse a las estructuras europeas y euroatlánticas, como la OTAN en las cuestiones de seguridad y la Unión Europea en las cuestiones de prosperidad económica, libre mercado, mercado común, derechos humanos, espacio de paz. Estas son las ambiciones de, por ejemplo, Polonia y todos los países, prácticamente todos los países excomunistas. Pero aquí, ¿qué pasa en la propia Unión Soviética? La Unión Soviética también empieza a derrumbarse. O sea, las repúblicas soviéticas, como Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, empiezan a abandonar la Unión Soviética y declarar la independencia. Fue lo que pasó en todos estos países, antiguas repúblicas soviéticas, que se separaron de la Unión Soviética, declararon la independencia. Lo mismo hizo Ucrania en 1991. Y fue algo que Rusia nunca aceptó. Fue un trauma absoluto para Moscú, que fue algo incomprensible. ¿Cómo es posible que estos países, o sea, que estas repúblicas soviéticas antes, que formaban parte del mismo Estado, ¿sí? Dependían de nosotros, eran nuestro territorio para los rusos. Ahora, no solamente no nos quieren escuchar, sino son países independientes, declararon su soberanía, no quieren depender de nosotros y más aún, cometieron otro pecado mortal, quieren unirse a las estructuras euroatlánticas, a la OTAN, a la Unión Europea. Bueno, en el caso de Ucrania fue un poco más complicado, pues no tenemos tiempo para explicar todo en detalle, porque sería un tema fascinante para otra conferencia. Pero, pues, to make a long story short, bueno, Ucrania también ha sido un país bastante dividido, ¿no? Incluso después, ya cuando declararon la independencia, fue un país pues bastante polarizado, dividido internamente, pues corrupto, hay que decirlo, caótico. Bueno, dividido entre, digamos, dos fracciones, por lo menos. Bueno, Ucrania occidental, con más aspiraciones europeas y euroatlánticas, con las intenciones de unirse a estos organismos de integración euroatlánticos, y Ucrania oriental, que fue todavía muy dependiente de Rusia. Mucha gente, pues, bueno, población rusa, gente, incluso los propios ucranianos hablando ruso, con muchas simpatías prorrusas. ¿Y qué pasa? Cuando derrumban al presidente Yanukovych, que fue prorruso, y bueno, sube el Viktor Yushchenko al poder, Ucrania pues declara sus aspiraciones pues a nivel de gobierno de unirse a las estructuras euroatlánticas. Eso empieza a ser como una política del gobierno. Y es otra cosa que enoja mucho o preocupa mucho a Rusia, que Ucrania oficialmente declara que quiere unirse a la Unión Europea, a la OTAN, a las estructuras siempre vistas por Rusia como enemigas, o por lo menos rivales. Entonces, como otro pecado mortal que
en la visión de los rusos, está cometiendo Ucrania? Primero, declaró la independencia. Segundo, quiere unirse a la OTAN y a la Unión Europea. Y tercero, Ucrania, a pesar de todos los problemas internos que tiene, de la corrupción, de la oligarquía que tiene, bueno, también de violencia, bueno, de falta de transparencia. Sin embargo, está optando por un modelo democrático. O sea, está tratando de construir una democracia, pues coja, imperfecta, con muchos problemas, pero no quiere seguir el modelo ruso. Quiere seguir el modelo europeo, o pues el modelo occidental. Y es también otra amenaza para Rusia, porque Rusia está viendo que, bueno, su modelo, digamos, de Estado, de gobierno, pues pierde popularidad. Es algo que cada vez que, bueno, que los antiguos socios o las naciones subyugadas están rechazando. Y más aún, uno de los temores de Putin, generalmente del gobierno ruso, es que, bueno, estas tendencias prodemocráticas, estas tendencias prooccidentales en las antiguas repúblicas soviéticas, que ahora son estados independientes, bueno, esto puede contagiar a los propios rusos. Bueno, los propios rusos, viendo a sus vecinos, pueden tratar, bueno, pueden tener ideas locas también de querer una democracia. Como, bueno, los que nos abandonaron están, bueno, siguen otro modelo de gobierno, otro modelo de organización de Estado, y entonces nuestro modelo autoritario se vuelve aislado en el mundo. Entonces eso fue como que otro factor, otro pecado mortal de Ucrania, pues tratar de apostar por la democracia, por los derechos humanos, por el modelo de vida y de sistema más occidental que ruso. Y bueno, y aquí llegamos a las causas de la guerra, posibles causas de la guerra. Que, bueno, Rusia nunca, como dije, nunca aceptó la pérdida de sus zonas de influencia. Es como también un pensamiento ruso que hay que subrayar y hay que entender. Ellos nunca dejaron de pensar en que tienen derecho a tener sus zonas de influencia, una de las cuales, bueno, es que es Asia Central, pero también es Europa Oriental. Y entonces ellos sintieron que, y bueno, y Putin pues lo aprovechó muy bien en su propaganda, que tienen que recuperar algo que les perteneció antes, las zonas de influencia que fue, entre otros países, Ucrania, pero no solamente. Acuérdense de lo que pasó en Georgia en 2008, cuando también los rusos pues de hecho quitaron dos franjas, dos partes del país, que es Abjasia y Osetia del Sur, diciendo que estos son sus territorios, ¿no? También fue la misma lógica de las zonas de influencia de los territorios perdidos que deberían pertenecer a Rusia. Y entonces ya en 2008, pues el primer paso, que debió haber sido una advertencia para todo el mundo, fue la anexación de unas partes de Georgia. Luego, el segundo paso fue la anexación de Crimea, de la península de Crimea en 2014, que, bueno, fue parte de Ucrania, pero Rusia, pues, reclamó que eso siempre había sido ruso, pues, llevaron a cabo un referendo falso, chimbo, que, bueno, diciendo que ahí, pues, la mayoría de la población es rusa y entonces los propios habitantes de Crimea quieren pertenecer a Rusia. Entonces, bueno, nosotros tenemos derecho a anexar este territorio, pues violando obviamente la Carta de Naciones Unidas, pues el derecho de soberanía territorial de otros países. Esto fue como otra señal, debió haber sido una señal de advertencia para la comunidad internacional, que Rusia sí sigue teniendo planes de agresión contra otros, sigue teniendo estos planes de recuperar lo que ellos consideran lo suyo. Pero bueno, esta advertencia no fue suficiente. Hubo países, incluso dentro de la propia Unión Europea, que seguían haciendo negocios con Rusia, que seguían pensando que bueno, que Rusia puede ser un socio confiable,
que no solamente se puede negociar con Rusia, incluirla en un modelo internacional de seguridad europea, sino que se puede hacer negocios beneficiosos con Rusia. Y entonces, bueno, yo pienso que Putin finalmente pensó, pues ya estamos llegando pues a esta fecha trágica de febrero de 2022, Putin pensó dos cosas, o tres por lo menos. Primero, toda esta ideología que mencioné, que tiene derecho a recuperar sus zonas de influencia, en este caso Ucrania. Además, ya recuperó Crimea y no pasó gran cosa, ¿verdad? O sea, hubo protestas y todo, pues oficialmente pues, los países occidentales no lo reconocieron, pero no emprendieron ni fuertes sanciones ni fuertes acciones contra Rusia. Entonces Putin pensó, bueno, si nadie me hizo daño por la anexión de Crimea, ahora voy a tratar de anexar toda Ucrania y probablemente no va a pasar nada. Bueno, él pensó, él tuvo como que dos conceptos. Primero, que la anexión de Ucrania va a ser rápida. Pues desde el punto de vista de, bueno, si comparamos el potencial militar ruso con el ucraniano, estamos comparando pues a un oso con no sé, con una liebre, ¿verdad? O sea, hablando del tamaño, ¿no? Pues Putin pensó que simplemente iba a aplastar a Ucrania en unos días o unas semanas. Y bueno, entonces nadie va a tener ni tiempo para reaccionar. E incluso Putin pensó, basándose en una actividad de complacencia con Rusia, de parte de varios países europeos, incluida Alemania, incluida Francia, que bueno, realmente nadie va a reaccionar porque bueno, estos países han sido tan complacientes con Rusia que realmente nadie va a, no sé, arriesgarse a defender a Ucrania. Y otro factor muy importante, Putin estaba seguro que Europa estaba tan dependiente del gas y petróleo ruso que simplemente no se va a arriesgar a romper las relaciones con Rusia porque esto iba a significar una catástrofe energética para Europa. Que Europa sin el gas y el petróleo ruso no iba a sobrevivir. Entonces, pues nadie se atrevería a enfrentarse a Rusia. Y invadió Rusia en febrero y por lo menos en parte se equivocó. Primero se equivocó terriblemente pensando que iba a tomar Ucrania en cuestión de semanas. Resultó que primero que las tropas rusas estuvieron muy mal preparados para esta guerra. Estamos en el siglo XXI, siglo de tecnologías, y los rusos siguen, o sea, invadieron a Rusia con los medios convencionales, con los equipos anticuados, mala preparación de los soldados para la guerra, y también pensando, pues, digamos, aplicando esta táctica o estrategia, pues, típicamente rusa o soviética desde hace muchos años, atacando en masa. O sea, sin importar las pérdidas humanas, pensando que solo con el número grande de los soldados invadiendo Ucrania, mal preparados, mal entrenados, mal equipados, iban a tomar el país. Resultó ser falso. Los ucranianos resultaron ser pues mucho más valientes de lo que pensaron los rusos. El propio presidente Zelensky, que fue desdeñado en gran medida por los rusos, pensando, bueno, eso es un pobre tonto, pues es un actor, es un comediante, pues que no sirve como presidente, y menos todavía si está siendo atacado, entonces seguramente va a huir, va a esconderse, no va a ser capaz de liderar una nación, ni menos todavía enfrentarse a Rusia. Y, qué sorpresa, este actor, este comediante, que no tenía experiencia política, resultó ser realmente un gran líder de una nación valiente, y realmente asumió pues el papel de un gran pues líder que se defiende de una agresión. Y también la actitud de la comunidad internacional, pues también creo que fue una sorpresa para Putin. Putin pensó que nadie va a reaccionar, o por lo menos que la Unión Europea, pues la OTAN, el Occidente va a ser pues tan dividido y peleado entre ellos que
no va a poder oponer ninguna resistencia seria a la invasión rusa. Y yo creo que también aquí fue un error que cometió. El Occidente logró unirse, un poco tarde diría yo, pero la reacción de la comunidad internacional, por lo menos gran parte, fue contundente. Casi todos condenaron la agresión de Rusia y tanto la OTAN como la Unión Europea, o sea, como toda la comunidad occidental, pues decidió apoyar a Ucrania. Bueno, el apoyo a Ucrania es como otro tema que puedo desarrollar un poco más adelante, pero la invasión rusa a Ucrania no solamente no dividió al Occidente, sino contribuyó a su unidad, a su fortalecimiento. Pues casi nadie, o sea, la reacción fue contundente, la OTAN se fortaleció, otros países que, bueno, que antes no estaban muy seguros si querían entrar o no, más bien decían que no, como Suecia y Finlandia, ahora están muy seguros de entrar en la OTAN. Entonces eso contribuyó a más unidad del Occidente y a un apoyo decidido a Ucrania en todos los sentidos. En el sentido político, una condena pues casi absoluta de Rusia, una ayuda militar, que bueno, también es otro tema amplio, pero en general pues gracias a esta ayuda militar y financiera, Ucrania pudo sobrevivir esta agresión, y también una ayuda financiera, humanitaria que le está prestando el Occidente a Ucrania, que me atrevo a decir que además del coraje de los propios ucranianos, ha sido fundamental esta ayuda internacional para que Ucrania pudiese no solamente sobrevivir y defenderse, sino hasta obtener ciertos éxitos militares, contener la invasión rusa, de tal manera que en este momento nos encontramos en un momento de stand-by, como que pues obviamente la guerra sigue y no sabemos qué va a pasar, pero hasta el momento me atrevo a decir que desde el punto de vista político y militar ha sido un fracaso para Rusia, por la valentía de los ucranianos y por el apoyo muy fuerte y decidido de la comunidad internacional a Ucrania. Perfecto, Pavel. Muchísimas gracias a ti y a Alan por la presentación inicial, y ahora para dar cabida a las preguntas de nuevo, quien desea hacerlo levantando la mano o colocar su pregunta en el chat, y yo quisiera comenzar de inmediato con una pregunta, luego vamos con Manuel Galindo. Pavel, mi pregunta es esta. Todo país desea utilizar la mayor cantidad de dinero dentro de su presupuesto para temas sociales, y no dudo que Polonia, tu gobierno, ha estado privilegiando temas sociales, educación, salud, vivienda, bienestar para los ciudadanos. Sin embargo, cuando comienza una guerra tan cerca de la frontera, necesariamente se prenden las alarmas y comienza la gran preocupación de cómo prepararse para defenderse en caso de que ese país que inició la guerra, Rusia, pueda seguir hacia adelante y eventualmente tener que enfrentarlo Polonia, que es el otro gran país que está cerca. ¿Cómo ha sido esta situación internamente en Polonia y cómo se está preparando Polonia en materia militar para la eventualidad de una situación compleja frente a Rusia? Gracias. Gracias, José Luis. Para Polonia no cabe duda que tenemos que estar bien preparados para una posible invasión, que ojalá que no suceda nunca. Somos países miembros, somos país miembro de la OTAN, y bueno, como ustedes saben, el Tratado de Washington, el artículo 5, pues dice que pues en caso de un ataque de un tercero país contra un miembro de la OTAN, todos los miembros tienen que defender este país. Entonces, bueno, es como podemos decir que es una garantía de seguridad. Sin embargo, estamos bien conscientes que, bueno, hay que
replantear nuestras prioridades y apostar por la seguridad. Pues Polonia ha sido uno de los países, creo, que más invirtió en la seguridad últimamente, después de la agresión rusa. La OTAN pues había tomado la decisión, pues había como lanzado un llamado a sus miembros de, todavía mucho antes de la agresión rusa, de poner los gastos para la seguridad, los gastos militares a nivel de 2% del PIB, ¿verdad? Y esto iba a ser como una regla general en los países de la OTAN para aumentar la seguridad y el poder militar con el fin de la política llamada disuasión y defensa. Pues ya se veían las varias amenazas contra la seguridad de Europa, de todo el mundo, pero estamos hablando de la OTAN, sobre todo de parte de Rusia, pero no solamente, y por eso se tomó la decisión de aumentar los gastos militares al nivel de 2% del PIB. Sin embargo, después de la invasión rusa, Polonia fue mucho más allá. Ahora, pues el gasto militar en Polonia, pues casi llega a un 4% del PIB. Invertimos mucho en las capacidades militares, tanto en el número de los soldados como en los armamentos, en los equipos modernos, tanto en la compra como en la modernización del armamento que ya tenemos. También en el fortalecimiento del ampliamente entendido flanco oriental de la OTAN, que es la frontera oriental de Polonia, obviamente, con Ucrania, con Bielorrusia, con Rusia, pero también es la cooperación de los países del flanco oriental de la OTAN, que es la llamada B9, o en español, como decirlo, como la B9, como que son los 9 países del flanco oriental de la OTAN, que decidieron estrechar la cooperación y aumentar pues, los gastos militares, las inversiones en la modernización y ampliación de sus fuerzas militares. Entonces, bueno, obviamente fue un esfuerzo, y sigue siendo un esfuerzo para el presupuesto polaco, sin embargo es una prioridad. Sin duda, pues ya no tenemos ninguna duda de que si no reforzamos nuestras capacidades militares y de la defensa, pues nos arriesgamos a ser, ojalá que nunca suceda, la próxima víctima. Y por eso es tan importante frenar la ofensiva rusa en Ucrania. Por eso es tan importante apoyar a Ucrania, porque si Ucrania cae, pues se puede imaginar que no va a ser pues la última palabra de Putin, ¿verdad? Ya estamos viendo lo que está pasando en Moldova, ¿verdad? Ya estamos viendo esta guerra híbrida que comenzó Rusia en Moldova, pues aprovechando las tendencias separatistas en la región de Transnistria, ¿sí? Así se dice, que bueno, que es una región, digamos, separatista de Moldova. Aquí estamos viendo pues algo parecido que habíamos visto en Ucrania, ¿no? Como que apoyar este separatismo en las regiones orientales, las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk de Ucrania, que Rusia pues las usó como pretexto de comenzar la guerra también, y ahora está tratando de usar el mismo pretexto del separatismo en Transnistria, en Moldova, diciendo que ahí realmente esta parte de Moldova quiere unirse a Rusia, que Rusia tiene la obligación de apoyar a los ciudadanos de esta región. Y entonces, bueno, estamos viendo que, bueno, las ambiciones de Putin no se limitan a Ucrania, ¿no? Y por eso es fundamental pues aumentar la seguridad de toda esta franja oriental, de todo este flanco oriental de la OTAN. Y en el caso de Polonia ha sido un esfuerzo financiero enorme, tanto en el gasto, bueno, en lo militar, en dos sentidos. Primero, enviando armamento a Ucrania,
Polonia ha sido un líder de la coalición, bueno, y lo sigue siendo, un líder de la coalición internacional que apoya a Ucrania militarmente, enviando equipos como obuses, como tanques, drones, pues misiles antitanque, antiaéreos, a todo este lanzacohetes antiaéreos. Todavía no se habla de los aviones, todavía no se ha tomado la decisión, es una cuestión un poco delicada. Sin embargo, enviamos mucho armamento a Ucrania y también como somos un hub, un centro de envío de armamento de otros países a Ucrania, pero obviamente es fundamental aumentar nuestras propias capacidades de defensa. Entonces, tanto en el número de los soldados, que casi vamos a duplicar el número de soldados que tenemos, pero también invertir en nuestras propias capacidades y comprar equipos de otros países. Estamos hablando de Estados Unidos, de Corea, para fortalecernos, porque la única manera de protegerse es mostrar a un posible agresor que, bueno, los costos de una eventual agresión contra Polonia o contra la OTAN van a ser terribles, van a ser demasiado altos para Rusia. Muchísimas gracias, Pavel. Manuel Galindo. Manuel, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Ramírez. Desafortunadamente yo no pude estar al puro comienzo y por eso no pude escuchar muy bien al doctor Catey, pero sí alcancé a escuchar al doctor Pavel Bosny. Los felicito a ambos por las exposiciones que hicieron y quiero hacer algunos comentarios para que ustedes me complementen, me aclaren cosas. Supimos que después de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, se creó la OTAN, como ya lo comentaron, y el Pacto de Varsovia, pero yo había entendido, no sé si estoy mal informado, que en algún momento, no sé si durante el gobierno de Bush o de Clinton, más o menos hubo como un acuerdo entre Rusia y los países de la OTAN en el sentido de que la OTAN no se expandiera más hacia el este, porque decía Rusia que si se expandían demasiado hacia el este, pues ellos se sentían amenazados por los países que ingresaran posteriormente a la OTAN. La invasión que hizo Putin a Ucrania es una cosa inaceptable, es algo bárbaro que no se debería entender en este momento de la existencia del mundo, es algo inentendible. Pero yo he escuchado, quisiera que me aclararan que Zelensky, aunque en este momento es un líder, dicen que él alcanzó a hacer como una represión en las provincias surorientales, Donetsk, Donbass, y no sé si eso es cierto o no, ustedes me lo aclaran. Y lo otro es que yo pienso que el Occidente se demoró mucho en apoyar a Ucrania. Cuando se anexó Rusia a Crimea, en ese momento ha debido haber una reacción mundial como la que está sucediendo en este momento apoyando a Ucrania. No sé si ese debe ser un momento ideal. Políticas están ayudando, pero no sé hasta qué, pues parece que es buena la ayuda, pero no creo, de pronto debería ser mucho mayor. Y finalmente quería hacer el comentario sobre China, el papel que juega China en esta guerra, ¿no? Ellos han tratado de mostrarse neutrales, pero realmente yo pienso que no se puede negar que China tiene cierta simpatía hacia Rusia y en algún momento pudiera llegar a tomar partido. Entonces, finalmente termino diciéndoles, ¿no creen ustedes? Bueno, sobre Polonia. Si Polonia hace parte de la OTAN, en estricto sentido militar, si Polonia fuese atacada por Rusia, todos los países de la OTAN tendrían que entrar en la guerra. Entonces ahí prácticamente entraríamos en una guerra mundial. Y la última pregunta era esa, ¿qué riesgo hay de que a raíz de este conflicto entremos en una tercera guerra mundial? Y no digo más. Gracias. Por el contrario, Manuel, qué buenas preguntas y muchísimas gracias. Si les parece bien, para que vayamos en orden de la forma en que se presentaron las ideas, comenzarías tú, Alan, y luego seguimos con Pavel. Adelante, Alan, por favor. Tienes el micrófono apagado, Alan.
Sí, perdón. Yo comentaría dos de los puntos que fueron tocados. El uno, la demora de la reacción de la OTAN ante la agresión rusa. Y efectivamente, esa demora no es que se produce en febrero de 2022. La demora se produce en el año 2008, cuando se produce este primer entrenamiento que hace Putin de una metodología que desarrolla para desmantelar países, para desmembrar países, ya se lo ve actuando en Osetia del Sur y en Abjasia durante la guerra de Georgia en el 2008. Y lo hace utilizando exactamente el mismo argumento que utilizara en 1938 Hitler cuando trata de justificar el desmembramiento de Checoslovaquia a nombre de las minorías alemanas perseguidas en los Sudetes. Ese libreto que utiliza Putin lo repite en el caso del Donbass, luego de anexarse Crimea, y lo hace con el mismo argumento, es decir, la protección de las minorías rusas que están siendo perseguidas por los ucranianos. Entonces, de la misma manera en que el tratar de aplacar a Hitler en Múnich en 1938, en el Pacto de Múnich, lo único que hizo fue alentar las intenciones expansivas de él, que terminarían con la agresión a Polonia en 1939, en septiembre, y el arranque de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un mal negocio siempre demorar las reacciones ante los matones. Y esa es la única definición que se me ocurre respecto de la conducta de Putin en cuanto a su actuación internacional. Toda la preparación del terreno antes de la agresión a Ucrania en el mes de febrero, que arranca en el mes de octubre anterior, es un ejercicio de cinismo. Es un ejercicio de mentira sistemática, afirmando que los occidentales son unos histéricos, que no va a haber nunca un ataque, que no va a pasar tal cosa, hasta que se da el ataque, como lo habían previsto los organismos de inteligencia británicos y norteamericanos. En cuanto a la oferta que aduce Rusia les había sido hecha respecto de la no expansión de la OTAN hacia el este, entendamos las cosas. No se trata de una expansión de la OTAN hacia el este, sino un reflujo de los países que habían estado bajo la dominación rusa hacia el oeste. Todos los estados europeos que habían sido parte del Pacto de Varsovia, una vez que se desmorona el imperio soviético, tienen un objetivo único y central, que es quedar cubiertos por el paraguas defensivo de la OTAN. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia de 500 años de cómo ha funcionado históricamente el imperialismo ruso. Lo que existe y lo que existía, y de hecho ahora debe existir mucho más, es una profunda desconfianza de un vecino que les ha agredido sistemáticamente a lo largo de varios siglos. Entonces, aducir que son países, que es la OTAN la que se esté expandiendo hacia el este, es una falacia absoluta. Es el desconocer el principio central de la soberanía de los estados, de asociarse con quien a ellos les parezca conveniente para su seguridad. Y lo mismo le pasa a la Unión Soviética cuando se disuelve la Unión Soviética con los estados sucesores de la Unión Soviética. ¿Quiénes son los primeros en buscar acercarse a la Unión Europea y a la OTAN? Los estados bálticos. ¿Por qué? Porque los estados bálticos habían sido objeto de un maltrato histórico terrible por parte de Rusia desde la anexión forzosa
de esos estados luego del pacto entre Rusia, entre la Unión Soviética y Hitler, para dividirse Europa Oriental y los estados bálticos, que incluían también a Finlandia, pero que ahí no les resultó la cosa tan bien. Entonces, esto de que hay una promesa de que no se van a expandir hacia a la OTAN hacia el este, simplemente es un desconocimiento o una forma bien interesante de pintar las cosas para decir que esos estados que habían sido parte de la Unión Soviética tenían que quedarse sentados esperando a que Rusia se rearme, se vuelva a fortalecer y los vuelva a dominar. Gracias Alan también por su respuesta, muy acertada, pues aquí pues no tengo nada que agregar, solo pues fortalecer tus argumentos y en cuanto a la OTAN y a la pertenencia de Ucrania y otros países antes soviéticos a la OTAN, pues la respuesta a este argumento, bueno, a esta propaganda de Putin es bueno, es bastante sencilla, diría yo, que justamente el principio de la soberanía de los estados dice que cada país, cada estado tiene derecho a escoger sus alianzas, a su política internacional independiente. Y en este caso, justamente no fue la expansión de la OTAN, sino más bien la manifestación de la voluntad de los países antiguamente soviéticos, como Ucrania, de escoger pues su modelo de seguridad, su modelo de alianzas políticas y bueno, y la decisión si quieren pertenecer o no a la OTAN o a la Unión Europea es solamente de los ucranianos y entonces nadie puede decidir con ellos. Y nadie puede usurparse el derecho de negarles pues sus aspiraciones, bueno, libremente expresadas de escoger sus alianzas. En cuanto a un posible ataque a Polonia, a otros países de la OTAN y una posible tercera guerra mundial, pues así sería. O sea, si Rusia se atreve a atacar a Polonia u otros países de la OTAN, pues eso obviamente invocaría el artículo 5 del Tratado de Washington, según el cual otros socios de la OTAN están obligados a defender pues al socio, al país atacado por un país tercero. Y eso, bueno, la OTAN se vería obligada a reaccionar para repeler este ataque. Y eso, pues lamentablemente, podría significar una tercera guerra mundial. En este caso, bueno, también otro tema que siempre ha sido presente y discutido, otra amenaza posible es el uso de las armas nucleares. En este caso de un conflicto mundial, es probable, sería probable un uso de las armas nucleares como, bueno, ya las, digamos, ya las, esto no creo que se quedaría con un conflicto convencional. Sin embargo, yo pienso, o por lo menos espero, que Rusia todavía, o a los, no sé, al presidente Putin o a los dirigentes de Rusia todavía les queda algo del sentido común. ¿Por qué? O sea, no sé si se puede hablar del sentido común, pues, de un agresor que está como de manera totalmente absurda atacando a Ucrania y bueno, ya debió haber comprendido que cometió un error, pues, no solamente moral, sino también táctico y estratégico, pero o sea, atacar la OTAN, provocar una posible tercera guerra mundial, incluido el posible uso de las armas nucleares, significaría un suicidio para Rusia. O sea, Putin debería darse cuenta de que la víctima principal de este conflicto sería su propio país. O sea,
el costo de una posible agresión contra los países de la OTAN sería una destrucción total de Rusia. Y yo creo que, bueno, si todavía le quedan 2 dedos de frente, como dicen, pues no debería comprender que involucrarse en algo así sería un suicidio total para Rusia, pero también para él mismo, para su gobierno. Yo no sé si realmente a él le importa mucho el bien de Rusia como país, a él le importa sobre todo su poder, su gobierno, cómo mantenerse en el poder. Pero eso, una guerra mundial, pues obviamente pues sería una tragedia para todo el mundo, pero sobre todo para Rusia, sería un suicidio. Y no creo que él quiera eso. O sea, me imagino que debería darse cuenta de que un ataque contra la OTAN y una posible guerra mundial sería la consecuencia, la principal víctima sería Rusia. Muchas gracias por las aclaraciones a Pavel y a Alan, pero quedó pendiente lo de China. ¿Ustedes creen que China sí podría entrar? Sí, gracias. Perdón, que es un tema muy importante. Lo de China, pues déjenme comenzar el tema y también Alan, si quieres agregar algo, bienvenido. Esa es otra como gran incógnita de esta situación. La posición de China puede ser, no quiero decir que fundamental, pero de pronto muy importante para la solución definitiva de este conflicto. China, que es otra potencia mundial, que es otro país que, bueno, está aspirando a ser uno de los, bueno, ya de hecho lo es, una de las potencias que deciden sobre la suerte del futuro del mundo. Ellos han tomado una posición bastante ambigua frente a este conflicto. Pues oficialmente no apoyan a Rusia. Creo que se dan cuenta que sería desde un suicidio político, porque China, pues, a pesar de, bueno, también ser un país totalitario, todavía quiere presentarse frente a la opinión pública mundial como un país que respeta ciertos valores, que quiere la paz, que quiere presentarse como un país, un país pacífico, un país confiable. Y entonces esta confiabilidad la perdería si se aliara abiertamente con Rusia. Pero también, o sea, tampoco en ningún momento condenó abiertamente la agresión rusa contra Ucrania y es muy probable, prácticamente seguro, que de alguna manera está apoyando de manera militar, financiera a Rusia. Entonces, bueno, clandestinamente es no quiero decir que aliado, pero por lo menos ayudante de Rusia. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque de alguna manera, bueno, obviamente China está tratando de sacar el mejor provecho de esta situación. Está jugando un poco a los dos bandos y está como, no sé, en una posición de esperando al mejor postor. ¿Quién me ofrece más? Si me ofrece más Rusia o si me ofrece más el Occidente. ¿Y cómo puedo tener quién me ofrece más y quién me ofrece como más ganancia? Sin embargo, aquí yo pienso que, por lo menos eso espero, que lo que le puede ofrecer Rusia a China es muy poco. O sea, realmente Rusia no le puede ofrecer a China ni los capitales, ni ayuda económica, financiera. Rusia es un país desde el punto de vista económico, financiero, pues muy débil. O sea, realmente no es un socio atractivo para China desde el punto de vista de la economía, de las finanzas, del negocio. Entonces, de aquí creo que el Occidente tiene una ventaja. Sin embargo, bueno, China a lo mejor, apoyando a Rusia de manera como clandestina, pues encubierta, también quiere mostrar
al mundo occidental, sobre todo a Estados Unidos, que, o sea, es como una forma de chantaje al occidente, diría yo. O sea, China le está diciendo a Estados Unidos, a todo el occidente, si no me ofrecen lo que yo quiero, si no me ofrecen ciertas concesiones, yo puedo aliarme con Rusia. Entonces, más bien como un argumento, como un chantaje frente al occidente que una voluntad real de aliarse con Rusia. Y con eso termino lo que quiero decir. China está tratando, este chantaje le puede servir a China para lograr sus propios fines políticos. China tal vez está diciendo, está sugiriendo, bueno, si no quieren que me alíe con Rusia, denme la libertad de hacer mi propia política, de cumplir mis propios objetivos, y uno de estos objetivos puede ser Taiwán. Taiwán puede ser como una mercancía a vender, o sea, lo que quiere lograr China, tal vez, o sea, puede ser un precio que ofrece China para no aliarse con Rusia. Alan, por favor. Sí, respecto del tema del papel de China en el asunto, sin duda, China es el gran beneficiario de este conflicto, porque el grado de conflictividad al que se ha llegado entre Occidente y Rusia no es algo que vaya a poder ser resuelto en el corto plazo. Es decir, el divorcio de Rusia respecto de Occidente es un divorcio que va para largo. No va a haber una reconciliación temprana y abrazos ni cosa por el estilo. Demasiadas heridas están quedando abiertas y obviamente eso va a volver casi imposible algún tipo de acercamiento en el futuro previsible. ¿Eso qué significa? Significa que China que se va a convertir y va a ser un poco la colchoneta en la cual va a tener que caer Rusia como único mercado para lo único que Rusia en este momento está produciendo, que son energéticos. Es decir, el 42% de las exportaciones rusas son gas y petróleo. ¿A quién puede vender ese gas y ese petróleo Rusia una vez que se le cierra el mercado occidental? Puede vendérselas a China, para lo cual hay posibilidades relativamente manejables en lo económico en cuanto a la construcción de un gasoducto o de varios gasoductos para llevar el gas ruso a China. Pero ese sería su mercado, porque pensar que vamos a llevar gas ruso a través del Himalaya a la India es, por decirlo menos, utópico. ¿Qué significa esto? Que Rusia se queda como el proveedor de materias primas que China necesita para asegurarse sus necesidades energéticas por los próximos años. Y como China es la que va a poner la plata, también va a poner el precio. Porque la dificultad geográfica de Rusia para movilizar sus recursos energéticos a otro destino que no sea China, cerrado el mercado europeo, prácticamente no existe. ¿Eso qué determinará? Que en un plazo relativamente corto, no estamos hablando de 10 años, probablemente de bastante menos, Rusia se va a convertir en una suerte de estado vasallo de China y al final del día será China quien dicte la política exterior rusa de acuerdo a sus intereses. ¿Y cuáles son los intereses chinos? No nos alejemos mucho. Hoy, el día de ayer se produjo la posesión para el tercer periodo del presidente chino Xi Jinping y en su discurso él fue muy enfático y claro al hablar de la construcción de una muralla de acero alrededor de China. Es decir, China está empeñada desde hace algún tiempo
en un programa de rearme muy agresivo, tanto en lo convencional cuanto en lo nuclear. En los 2 últimos años, China ha construido una enorme cantidad de silos, lo que no significa que los haya llenado con proyectiles atómicos, pero ciertamente tratará de alcanzar al menos una paridad nuclear con Estados Unidos y con Rusia en un plazo mediano. Pero mientras alcanza esa paridad, China necesita un paraguas nuclear. Y el único país que le puede dar ese paraguas nuclear a China es Rusia. Y probablemente esos sean los términos de negociación que ellos mantienen entre sí. Finalmente, el tema de Taiwán. Sí, yo también creo que Taiwán puede convertirse en la ficha con la cual se negocie una postura china que de alguna manera aplaque la situación en Crimea y obligue a Rusia a reconsiderar las opciones que manejan hasta ahora, que también son absolutamente enfáticas y claras. Ellos no ven ninguna otra solución que la militar, según ha declarado el día lunes el vocero del Kremlin, el señor Peskov, que ha dicho que efectivamente en este momento no hay ninguna posibilidad que no sea una solución militar para el conflicto. El problema de Taiwán es un problema de tiempo. Taiwán provee un porcentaje altísimo de todo lo que son microchips y elementos electrónicos de gran importancia para la economía del mundo. El 80% de los microchips se fabrican en Taiwán. Y que China pase a controlar ese ítem que es absolutamente esencial y fundamental para el desarrollo tecnológico futuro, no es algo que yo vea muy aceptable ni para Estados Unidos ni para Occidente. Entonces, ese puede ser más bien otro tema que pueda dar origen a conflictos y a enfrentamientos. Eso sería. Una pequeña cosa, doctor Ramírez, me permite, ya que mencionaron a Taiwán. Hoy leí en la información internacional es que una de esas personas que predice cosas a futuro decía que a raíz de un accidente que se presentaba en el mar ahí aquí de Taiwán, entre Taiwán y China, a raíz de ese accidente podría desencadenarse la Tercera Guerra Mundial. Yo sé que esto puede ser una utopía, pero pues lo comento, ya que hablan de Taiwán, de la importancia de Taiwán en la economía mundial y de los riesgos de que entremos en una Tercera Guerra Mundial. Pero un comentario nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por de verdad las preguntas y las respuestas de nuestros 2 invitados, tanto de Alan Katey como de Pavel Bosny. Pilar Gaitán agradece muchísimo la presentación y los comentarios del análisis sobre China. Y tenemos ahora una pregunta del general Luis Suárez, quien es un agudo analista también, tiene columna de análisis todas las semanas. General, por favor, grato tenerlo por acá. Gracias, José Luis. Un saludo muy especial para todos los asistentes a esta reunión y felicitaciones al señor embajador y a Alan. Una pregunta muy concreta, y es ¿qué opinión les merece a ustedes el plan de paz que propuso Xi Jinping el 24 de febrero cuando se cumplió el año, de los 12 puntos, donde yo destaco las preocupaciones de China en el sentido del cese al fuego de ambas partes, el evitar a toda costa el uso de las armas nucleares, el respeto a la soberanía de todos los países, que entre otras es el primer punto, que ya sabemos que Estados Unidos se manifestó en ese sentido de que con ese primer punto hubiera tenido para todos los 11 restantes. Y el fin de las sanciones unilaterales. Entonces, y mirando desde la óptica de lo que está pasando precisamente con China y Taiwán,
las pretensiones que tiene China de reivindicar la China continental, el territorio insular, y también pues va muy de la mano con lo que ustedes habían comentado inicialmente de esa expansión territorial que quiere hacer Rusia con relación a los territorios, especialmente lo que tuvo que ver con Georgia y con la península de Crimea en el año 2014, y que esta es parte de esa pretensión, y que una de las cosas que uno ve es que el objetivo realmente apuntaba hacia Donetsk y hacia Lugansk. Y bueno, habría muchas cosas que hablar ya desde el punto de vista estratégico operacional, pero no es el tema de hoy. Entonces yo me quedaría solamente con esa pregunta muy concreta sobre la propuesta de paz. Y también tener en cuenta que ahorita en abril, el próximo mes de abril, el presidente Macron va a viajar a China y se va a entrevistar con Xi Jinping para hablar precisamente sobre ese tema. Muchas gracias, general. Invertimos entonces ahora el orden de respuesta. Primero Pavel, por favor, y después Alan. Gracias, general, por esta pregunta. Yo pienso que este plan de paz que usted mencionó, obviamente muestra pues la voluntad de China de aprovechar esta guerra, este conflicto, para aumentar su peso político en el mundo. Pues China quiere jugar un papel de mediador, o sea, más bien como es una táctica, una acción para mostrarse frente a la opinión pública del mundo que, bueno, que China quiere la paz, que China tiene intenciones, que China quiere jugar un papel importante y positivo en la resolución de este conflicto. Y bueno, y como hemos dicho con Alan, que China está tratando de sacar el más provecho posible de este conflicto en el sentido político, económico, militar. Quiere pues ganar más poder y más influencia en los asuntos mundiales. Sin embargo, es un plan que, bueno, creo que la propia China ni siquiera creía que podía funcionar, porque es un plan que desde el principio es inaceptable, sobre todo para los ucranianos, porque aquí estamos hablando que, bueno, que para que un plan de paz pueda funcionar, tendría que ser aceptado sobre todo por el país atacado, agredido que es Ucrania, y por varias razones este plan desde el principio es totalmente inaceptable para Ucrania y para la coalición internacional que apoya a Ucrania. ¿Por qué? Porque, bueno, habla de la soberanía territorial, lo cual suena muy bien. Sin embargo, en ningún momento condena la agresión rusa y en ningún momento habla de algo que para Ucrania y para la comunidad internacional que apoya a Ucrania es fundamental. Podemos hablar de paz, obviamente todos queremos paz y todos queremos que este conflicto se acabe, pero tienen que cumplirse ciertas condiciones que no están mencionadas de ninguna manera en esta propuesta china, que es el retiro total, absoluto e incondicional de las tropas rusas de los territorios ucranianos internacionalmente reconocidos. Eso incluye Donetsk, Lugansk, o sea, la región de Donbass, y eso incluye Crimea. Y este plan chino, pues no menciona de ninguna manera, contempla eso. Y bueno, y por esa razón, pues desde el principio no puede ser aceptado por la parte, sobre todo por el país más interesado, o sea, por Ucrania. Alan, por favor. Sí, efectivamente el tema del plan de paz chino, entre otras razones por las mencionadas por el embajador ahorita, es absolutamente inaplicable, y en ese sentido lo que es un ejercicio de pirotecnia diplomática. Es decir,
China necesita lanzar unos fuegos artificiales para que el mundo diga caramba, qué buen espíritu, y empezar este tránsito a convertirse en un importante actor a nivel de la diplomacia mundial. De hecho, China acaba de anotarse una importante victoria diplomática al haber brokereado, al haber gestionado el acuerdo de paz o de reanudación de relaciones entre Irán y Arabia Saudita que se firmó hace unos pocos días. Este es un activo importante para China en cuanto a proyectar su imagen hacia Oriente Medio, que es una región del mundo que tiene para ellos mucha importancia en cuanto a su ruta de la seda. El tema de China con Rusia, volviendo un poquito al tema que se trató hace un momento, a mí me parece de gran importancia considerar cuáles son los intereses chinos en el mediano plazo con respecto a la provisión de ciertos elementos indispensables para 1.300 millones de personas en un mundo cuyo clima está cambiando mucho. Y nos encontramos con que apenas cruzando la frontera en la Siberia rusa con China, están algunas de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Obviamente, China va a tratar de proyectar, como lo está haciendo ya decisivamente en Asia Central, la imagen y el poder chino, tanto en lo económico como en lo político y eventualmente en lo militar. Esta es otra de las razones por las que yo veo que el papel de Rusia en un mundo futuro, y no estoy hablando de largo plazo, estoy hablando de un plazo más bien breve, va a ser cada vez menos significativo, y en la medida en que la economía rusa no puede sostener un esfuerzo de competencia militar o de carrera armamentística con Europa ni con Estados Unidos, eso va a producir eventualmente un colapso en la economía rusa, cosa que ya sucedió. Y Rusia debería tener la memoria de que ya le pasó. Cuando Reagan arrancó su programa de la Guerra de las Galaxias y duplicó el gasto militar norteamericano del 3.5 al 7% del PIB, Rusia trató de hacer lo propio y más o menos logró hacerlo durante 4 años, porque tuvo que subir su PIB del 30% al 60%. Y simplemente esa carga económica era insostenible y en efecto Rusia quebró, la Unión Soviética quebró. En este momento, si Europa, que tiene un PIB, la Unión Europea, tiene un PIB que es 11 veces mayor que el ruso y dedica el 2% de su PIB a la inversión militar, Rusia deberá elevar el suyo al 22%, sin tomar en cuenta lo que haga Estados Unidos. Eso no es sostenible. Y la no sostenibilidad de esto va a significar necesariamente cada día el empobrecimiento mayor de la población rusa y eventualmente su abandono al querido líder Vladimir Putin, a quien obviamente no le van a perdonar el no tener un nivel de vida equivalente, como decía antes el señor embajador, al que ven cruzando la calle en sus vecinos bálticos, que en un periodo de 20 años han multiplicado sus ingresos a 3 o 4 veces los ingresos que recibe el ciudadano ruso. Entonces, estos ejemplos son los que le asustan a Putin. Una democracia económica exitosa al lado de una autocracia fracasada es la peor noticia que puede recibir el autócrata para su futuro. Muchas gracias, Alan. Ahora hay una pregunta de Clemencia Nieto. Clemencia, por favor.
Sí, Clemencia, por favor. El micrófono, tal vez, ¿no? No está Tienes prendido. la mano levantada. Clemencia. Bueno, mientras Clemencia hace la pregunta, ya nos quedan unos 10 minutos. Una pregunta rápida de mi parte para ustedes dos. ¿Cómo ha afectado la guerra a América Latina? La visión de Alan desde Quito como latinoamericano y la visión de Pavel desde Bogotá como embajador de Ucrania. Sorprendentemente, el tema de la guerra acá en Latinoamérica como que no es visto en su real dimensión y en su real riesgo. Voy a ponerles un ejemplo que surge de las noticias hoy. ¿Qué pasaría si mañana un gobierno republicano en los Estados Unidos resuelve atacar México para proteger a los ciudadanos americanos que están siendo envenenados por el fentanilo que se produce en México con materias primas traídas de China? Yo me imagino que la reacción latinoamericana a un ataque a México sería, como es natural, realmente violenta, sería totalmente crítica de un ataque de esa naturaleza de un país tanto más poderoso a un país latinoamericano más débil. No entiendo por qué esa misma lógica no se aplica al conflicto, a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la agresión rusa contra Ucrania. Estamos viendo todos los componentes de los temas que han sido esenciales en la política exterior latinoamericana en los últimos, por lo menos, 80 años. Es decir, la observancia del derecho internacional y el respeto a la soberanía de los estados para regular las relaciones entre los estados. Entonces sí me llama mucho la atención que en general la reacción latinoamericana hacia la guerra haya sido más bien tibia y hasta en cierto momento indiferente. Vemos países como, bueno, que por circunstancias particulares están alineados con las dictaduras, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Venezuela, que ven conveniente el apoyar a estos proyectos autoritarios porque ellos mismos son un proyecto autoritario. Pero sí me decepcionó mucho la actuación de Lula, por ejemplo, que de manera extremadamente tibia salió también con alguna propuesta de paz que no condenaba directamente a la agresión rusa, que no hacía ninguna crítica a la agresión rusa y que en cierta forma hace entrever que a futuro el interés mayor de Brasil es estar en buenos términos con sus amigos del BRICS antes que con una realidad lacerante de la realidad internacional. Desde el punto de vista latinoamericano, el no alinearse firmemente en la defensa de un Estado agredido por una potencia mundial, por un Estado mucho mayor, es una especie de un tiro en el pie y quién sabe qué consecuencias pueda esto traer hacia el futuro. Gracias. En gran parte estoy de acuerdo con Alan, que la reacción latinoamericana, generalmente hablando, ha sido bastante tibia frente a este conflicto. Y hasta se podría hablar de una doble moral, ¿no? Porque obviamente si Estados Unidos atacara a México o cualquier país latinoamericano con, no sé, una argumentación o pretextos parecidos a los que usó Putin para atacar a Ucrania, obviamente la reacción hubiese sido pues muy decidida
y muy fuerte pues en defensa al país agredido por Estados Unidos, por una potencia agresora, y aquí no habría ninguna duda quién es el agresor, quién es el agredido. En el caso de Ucrania, yo pienso que, bueno, muchos países latinoamericanos, pues sin nombrar países, digamos, específicos, pero por lo general me parece que esta guerra, este conflicto está siendo tratado como algo lejano, algo local, algo europeo que realmente no nos afecta mucho a nosotros los latinoamericanos. Aunque pues sí nos afecta, hablando como si yo mismo fuera latino, sí nos afecta en el sentido, en varios aspectos, incluso el económico, ¿verdad? Pues todo el mundo, pues es un conflicto que ha tenido repercusiones globales en muchos sentidos, pero también en el sentido económico, pues la crisis alimentaria, pues sobre todo en África, pero también que se siente en América Latina, pues por ejemplo, por la falta o por la limitación de importaciones de fertilizantes, que en gran parte han sido importados de Ucrania y de Rusia, como también de trigo que venía de Ucrania. Eso sí afectó a los países latinoamericanos, afectó su agricultura, subió los precios de los alimentos. Entonces, pues la inflación, por ejemplo, que estamos viendo, en parte se debe a esta crisis por la falta de insumos, falta de fertilizantes, pero también la crisis energética, pues obviamente, pues el ataque ruso contra Ucrania, pues y todo lo que las consecuencias como la limitación de suministro de petróleo y gas también afectó a todo el mundo, pues causó la subida, o sea, primero la cierta escasez de la oferta de petróleo y gas, básicamente, que antes venía en gran parte de Rusia, y obviamente pues eso causó la subida de precios y una inflación mundial, se puede decir. Entonces, bueno, sí, digo eso para demostrar que en varios sentidos, incluso la economía, el abastecimiento, la energía, eso también afectó a América Latina. Y entonces no se puede decir, o sea, los líderes no pueden decir que es un conflicto lejano y local que no nos afecta, porque sí nos afecta. Sin embargo, yo pienso que desde el punto de vista político y de seguridad, bueno, yo pienso que muchos líderes latinoamericanos, sobre todo los de la izquierda, pero no solamente, aquí un buen ejemplo es Bolsonaro, que fue un presidente de derecha, pero también con una actitud muy tibia o hasta prorrusa, diría yo. Yo pienso que los líderes latinoamericanos están tratando de ¿cómo digo? Que usar este conflicto para sus propios fines, para los fines electorales más bien, o su mensaje de un supuesto pacifismo va dirigido hacia sus propios electores, hasta las poblaciones de sus propios países. No quieren criticar directamente a Rusia, hablan de un supuesto pacifismo, neutralidad, que bueno, que en práctica significa pues falta de apoyo a Ucrania y pues no sé, cierta aprobación de esta agresión. ¿Y por qué es eso? Yo también me estuve haciendo esta pregunta. ¿Por qué les cuesta tanto criticar a Rusia, pues condenar esta agresión rusa? Aunque una observación importante, lo hacen en los foros internacionales. Hay que admitir que, por ejemplo, las resoluciones de la ONU que critican la agresión rusa y expresan el apoyo a Ucrania han sido apoyadas por la gran mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, aquí en cuanto al apoyo político en los organismos multinacionales, sí hay condena latinoamericana, por lo menos de la mayoría del mundo latinoamericano, contra Rusia. Pero
es hasta ahí. No llegamos, o sea, es prácticamente todo lo que hacen la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. No van más allá de las declaraciones. O sea, no se unen a las sanciones contra Rusia, no prestan apoyo militar a Ucrania y escasamente prestan apoyo financiero o humanitario para Ucrania. ¿Y cuál es la causa? Yo pienso que por lo menos una de las razones de esta política es el antiamericanismo, muy arraigado en Latinoamérica. ¿Qué tiene que ver eso con Rusia? O sea, Rusia es un país, es un rival de Estados Unidos. Es un enemigo o por lo menos un oponente a Estados Unidos. Y yo pienso que en este modo de ver el mundo, donde el principal enemigo, opresor para los países latinoamericanos es Estados Unidos, eso significa cierta simpatía o por lo menos tolerancia a los países que se oponen a Estados Unidos o que de alguna manera tratan de limitar la influencia de los Estados Unidos en el mundo. Y uno de estos países antiamericanos es Rusia. Es como una lógica que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, bueno, yo pienso que esta postura tan tibia, falta de condena a Rusia, en gran parte se debe a esta, no sé, postura, pues, antiamericana. Entonces, como criticamos a Estados Unidos, no queremos criticar a su rival o a su oponente que es Rusia. Muchísimas gracias de nuevo a Alan y a Pavel. Ya, Jorge, creo que son las 8:56. De verdad, yo creo que un tándem, un equipo que se complementa también como lo hacen Alan y Pavel, pues difícilmente lo encuentra uno, porque ha sido no solo una excelente conversación, presentación y exposición, sino que las preguntas que se hicieron fueron respondidas de la mejor forma. Yo pararía aquí, Jorge, le agradezco de nuevo a Alan desde Quito, a Pavel desde Bogotá, el que nos hayan podido acompañar y como siempre con el conocimiento y lo agradable de poder estar acá con ellos. Muchas gracias, Jorge. No, José Luis, nuevamente pues agradecerles al embajador Paul Wozni, a nuestro amigo Alan, que nos acompaña desde Ecuador, de esta excelente reunión. Antes de finalizar, quiero invitarlos a la reunión número 154 que va a ser de hoy en 8 días, el 21 de marzo a las 6 de la tarde. Yo iría en este momento de país con un tema muy interesante y con dos personas que tienen un conocimiento de país y que a mi criterio puedo definir, van a hacer un análisis con críticas constructivas como son el gobierno, los partidos políticos y las reformas. Y los dos invitados son el ex candidato a la presidencia, Sergio Fajardo, y el ex senador Jorge Enrique Robledo, que pues están unidos en la creación o pues lanzamiento de un nuevo partido que sé que va a aportar mucho pues para lo que nos espera de país. Entonces, todos invitados, va a ser la moderación Henry Ramírez, nuestro hermano desde Bucaramanga, que fue la persona que ayudó a contactar a Sergio y a Jorge Enrique. Entonces, todos invitados para dentro de 8 días, ¿verdad? Con este excelente tema y estas dos personas conocedoras del país que nos van a hablar con una crítica constructiva. Y pues por último, José Luis, nuevamente agradecerle al embajador Powell, a Alan sobre esta excelente reunión, a usted por la coordinación, a todos los asistentes, las preguntas, comentarios,
análisis que hicimos sobre este año concluido de la guerra Rusia-Ucrania y bueno, esperemos cómo continúan las cosas y estoy seguro que la quinta reunión sobre este tema la haremos cuando completemos 15 meses, que esto va para largo. Entonces, desde ya quedan invitados Powell y Alan para la próxima reunión a ver qué nos espera, cómo continúan las cosas, cómo va a actuar específicamente Estados Unidos. No hubo tiempo para hablar sobre la visita del presidente de Estados Unidos precisamente en la época que se completa, el día anterior creo que se completaba el año de la guerra. Eso fue un mensaje subliminal que dejó y pues todo el apoyo que creemos que debe seguir teniendo Ucrania, tanto de la OTAN como de los países que no son miembros de la OTAN, pero lo están apoyando. Muchas gracias a todos los asistentes y siendo las 8 de la noche, espero en 8 días vernos y hasta luego al embajador. Gracias. Y a Alan. Chao, Mañana y gracias por muchas todo. gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao a todos, muy gracias. Nadie reunión. José Luis, Jorge, Alan, muchísimas gracias por la invitación, por esta reunión, a todos los asistentes, por escucharnos, por hacer preguntas. Entonces, bueno, estoy a la orden y quisiera solo hacer un pequeño comentario. Pues, Aló, embajador, tenemos el tiempo. Cuéntanos. bueno, solamente un pequeño comentario, más bien un deseo. Yo realmente desearía que la próxima reunión sobre este tema, Ucrania y Rusia, que la hagamos pronto y que podamos hablar del fin de la guerra. O sea, ¿por qué? O sea, hacer un resumen de una guerra que haya terminado. Ojalá que sí. Gracias por ese comentario y esperemos que así sea y ojalá en abril pasando Semana Santa. Gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Lo único grave de tener a Pavel, Jorge, es sentirse uno que hay un polaco que tiene un español mucho mejor que el de uno mismo. Eso me hace sentir mal. Lo habla, José Luis, lo habla No, pero- perfectamente, No, en pero todo ¿cómo que sentido. perfecto? Mejor que yo, eso es grave. Yo No, creo no. que exageras mucho, pero bueno, yo tengo un español, bueno, mezclado, pues porque estuve la mitad de mi vida diplomática, estuve en los países latinos, en Venezuela, en Colombia, en México. And last but not least, mi esposa es venezolana, entonces la mejor profesora de español imposible. Pavel, y cuando seas canciller, serás el canciller latino en Varsovia, vas a ver. Bueno, yo creo que más bien podría ser embajador de América Latina en Polonia. Ya Sí. ves. Muchas Muchas gracias. gracias, embajador. Nuevamente y espero reunirnos pronto para hablar del fin de la guerra. Estamos de acuerdo. Quisiéramos. Dios te permita. Gracias. Así Ojalá que- sea. Ok, hasta luego. Alan, muy amable. Muchas Chao, gracias. Hasta luego, Jorge, encantado. Y gracias, Hasta Alan, luego. por todo. Un placer. Hasta Bueno, luego. Chao. Buenas Chao. noches a todos. nos vemos entonces ahora, Jorge. Sí, ya, nos conectamos. Voy a hablar con Ricardo. Listo. Listo. Chao.